Mis estimados jóvenes, es un gusto en saludarlos como siempre. En esta oportunidad estamos acá reunidos una vez más para poder continuar el avance de la materia en el que estamos viendo un nuevo capítulo dentro de la materia de álgebra lineal perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, cuyo tema nuevo corresponde a vectores. Lo que haremos en esta clase simplemente es explicar cómo poder realizar las operaciones vectoriales. Estamos hablando de suma, restas y productos entre vectores. Lo primero que debemos mencionar es que para sumar y restar vectores, estos deben pertenecer al mismo espacio. Por ejemplo, en nuestro ejercicio número uno dice, sean los siguientes vectores en R2, esto significa que los vectores en la que voy a realizar operaciones forman el conjunto de el espacio en XY, es decir, en el espacio de las coordenadas XY. Por lo tanto, cuando a mí me dicen que los vectores están en R2, es porque tienen dos coordenadas, la coordenada X y la coordenada Y. Yo voy a poder, como les dije, sumar y restar todos los vectores que le pertenezcan a ese espacio. Entonces acá tengo el vector U que vale 1, menos 3, es decir, su coordenada X y su coordenada y tengo el vector B cuyas coordenadas son respectivamente 4 para X y 1 para Y. Me piden calcular las siguientes operaciones con estos dos vectores. 3U más 2B, U menos 2B y 2U más 3B menos 2U más 5B. Pasando a la solución del ejercicio, entonces en primera instancia para calcular el inciso A, ¿es cierto? Que es 3U más 2B, esto quiere decir de que el vector U va a estar multiplicado 3 veces y el vector B va a estar multiplicado 2 veces. Cuando un vector está multiplicado por un escalar, es decir, por un valor numérico, este valor numérico multiplica a cada una de sus coordenadas. Lo que quiere decir, por ejemplo, de que 3U sería 3 por 1, 3, 3 por 3 menos 9, y 2B sería 2 por 4, 8, y 2 por 1, 2. Por lo tanto, al sumar 3U más 2B, vamos a hacer lo siguiente. La coordenada X se suma con la coordenada X y la coordenada Y se suma con la coordenada Y. Entonces, 3 más 8 es 11 y menos 9 más 2 es menos 7. Y entonces aquí tengo el resultado de la primera operación. Lo que nos deja como enseñanza de que para poder sumar vectores, estos deben pertenecer al mismo espacio. Es decir, no puedo sumar un vector que tenga coordenadas x, y, es decir, en R2, con un vector que tenga coordenadas en x, y, z, en R3. Debo asegurarme de que los vectores a sumar o a restar le pertenezcan al mismo espacio. Y recalco nuevamente, este R2 significa que los vectores tienen dos coordenadas, la coordenada X y la coordenada Y. Para calcular el inciso B, nos piden encontrar el vector U menos 2B. Entonces, sabemos que el vector U tiene coordenadas 1, menos 3. Y el vector B tiene coordenadas 4, 1. Pero que van a ser esas coordenadas multiplicadas por 2. Entonces, U menos 2B va a ser igual a 1 menos 3, que son las coordenadas respectivamente del vector U, menos 8,2, que son ahora las coordenadas del vector 2B, ya que el vector B ha sido multiplicado por 2. 2 por 4, 8, 2 por 1, 2. Como pertenecen al mismo espacio, voy a poder sumarlos o voy a poder restarlos. Aquí, por ejemplo, 1 menos 8 es menos 7 y menos 3 menos 2 es menos 5. Y entonces acá ya tengo las coordenadas del vector que me habían solicitado, que es el vector U menos 2P. Y luego tengo el inciso C, en la que nos piden calcular esta operación vectorial. 2U más 3B menos 2U más 5B. Por lo tanto, haciendo esto paso por paso, el vector 2U más 3B menos 2U más 5B va a ser igual a 2 veces el vector U, que ya sabemos el valor de sus coordenadas respectivamente, más 3 veces el vector B,
que también conocemos sus coordenadas, menos menos 2 veces el vector u más 5 veces el vector b. Por lo tanto, 2u más 3b menos menos 2u más 5b va a ser igual a 2 por 1, 2, 2 por 3 menos 6, que vendría a ser el vector 2u, más 3 por 4, 12, 3 por 1, 3, que son las coordenadas del vector 3b, menos menos 2 por 1, menos 2, menos 2 por menos 3, más 6, que son las coordenadas del vector menos 2u, más 5 por 4, 20, y 5 por 1, 5, que son las coordenadas del vector 5b. Por lo tanto, como estos vectores pertenecen al mismo espacio, los puedo sumar. 2 más 12 es 14, menos 6 más 3 es menos 3. Lo mismo con estos vectores. Como pertenecen al mismo espacio, los puedo sumar o los puedo restar. Entonces aquí me quedaría menos 2 más 20, 18, y 6 más 5, 11. Para al final realizar la resta de estos dos vectores y encontrar la respuesta final. Así que las coordenadas de este vector 2u más 3b menos menos 2u más 5b es igual a 14 menos 18, que es menos 4, y menos 3 menos 11, que es menos 14. Entonces aquí tengo las coordenadas del vector que estaba queriendo encontrar. Y entonces, de esa manera, nosotros podemos sumar y restar vectores y multiplicar vectores por un escalar. Recordemos de que van a haber tres tipos de multiplicaciones. La multiplicación de un vector por un escalar, la multiplicación de manera escalar de dos vectores y la multiplicación de manera vectorial de dos vectores. En nuestro ejemplo número 2, dice de que sean los siguientes vectores en R3, vean de que estos vectores ya pertenecen al triple espacio, al espacio X, Y, Z, y como los dos vectores le pertenecen a este espacio, se voy a poder efectuar operaciones con ellos. Me piden calcular las siguientes operaciones. En este caso lo que voy a mostrar es cómo calcular el producto escalar entre dos vectores, cómo calcular el producto vectorial entre dos vectores. Cuando hablamos de producto escalar, esto se debe a que cuando yo multiplique estos dos vectores, el resultado que voy a obtener es un escalar, es decir, es un valor numérico. De ahí un poco alude el nombre del producto, producto escalar. Para que yo realice el producto escalar entre dos vectores, necesariamente estos vectores le deben pertenecer al mismo espacio. Entonces el vector u tiene las coordenadas 5, 7 y 8 respectivamente, y el vector b tiene las coordenadas 1, 2 y 3 respectivamente. Es decir, la coordenada x, la coordenada y la coordenada z. Entonces, para hacer el producto escalar entre dos vectores, lo que hacemos es multiplicar las componentes x más las componentes y más las componentes z. Es decir, aquí, de manera específica, el 5 tengo que multiplicarlo por 1, el 7 debo multiplicarlo por 2, y el 8 debo multiplicarlo por 3. Como pueden ver, hemos multiplicado las coordenadas x con x, las coordenadas y con y las coordenadas z con z. Y entonces acá pues tenemos una operación común y corriente en donde u por b sería 5 por 1, que me da 5, más 7 por 2, que me da 14, más 3 por 8, que me da 24. Entonces, al efectuar esta suma, tengo un resultado final de 43. Por lo tanto, el producto escalar entre el vector u y el vector b me da como resultado un escalar, un número, que sale de multiplicar las coordenadas x con x, y con y, z con z, y así sucesivamente, dependiendo al espacio donde estén los vectores, y el resultado será un número, que por cierto podrá ser positivo o podrá ser negativo. Como ya en siguientes clases vamos a verlo con más detalle. Entonces,
De esa manera nosotros podemos hacer un producto escalar. Ahora, un producto vectorial es totalmente diferente. Un producto vectorial es aquel que multiplica dos vectores y tiene como resultado otro vector. Para calcular el producto vectorial entre dos vectores, lo que hacemos es armar una matriz y en la primera fila colocamos IJK, siempre que vamos a calcular el producto vectorial entre dos vectores. Luego colocamos las coordenadas del vector U, que son 5 y 7 y 8, y luego las coordenadas del vector B, que son 1, 2 y 3. Una vez que hacemos eso, a continuación lo que hacemos es lo siguiente. A ver, vamos a explicar esto eh, paso por paso. El producto vectorial de U por B me va a generar un nuevo vector que va a tener coordenada Y, coordenada J y coordenada K. Para obtener el resultado de la coordenada Y, lo que hacemos es eliminar la columna donde está la variable Y, es decir, esto que estoy marcando queda eliminado y los resultados que me quedan se multiplican en forma cruzada. Al multiplicar en este sentido, el resultado se respeta. 7 por 3, 21. Pero al multiplicar en el otro sentido, en forma siempre de una X, al multiplicar en el otro sentido, se cambia el signo de la respuesta. Es decir, 2 por 8 es 16, pero vamos a poner menos 16. Entonces, cuando yo haga la multiplicación de la diagonal secundaria, el signo que me salga lo debo cambiar. Y de esa manera tengo el resultado para la coordenada Y. ¿Ok? Ahora, cuando vamos a hacer los cálculos de cada coordenada, estos signos que ustedes ven acá van siempre intercalados. Es decir, comienzo con más, luego me toca el signo menos y ahora voy a hacer para J. Entonces, en este caso, la columna que se va a eliminar es J. Esta columna es la que se va a eliminar. Entonces, al eliminar esta columna, me queda 5 por 3, que es 15, y 1 por 8 es 8. Vean, siempre en forma cruzada. 1 por 8 es 8, pero le cambio su signo a ese resultado. Y aquí pongo menos porque estoy calculando la coordenada J. Y los signos son intercalados. Luego, otra vez me toca el signo de más. Y en este caso, estos resultados van a salir cuando yo elimine los valores que están en la columna TK. Es decir, elimino este valor y elimino este valor y entonces me queda 5 por 2, 10 y 1 por 7 es 7, pero ponemos menos 7. Y aquí obtenemos las coordenadas de K. Por lo tanto, al realizar la suma o resta dependiendo de los signos que nos den acá, vamos a obtener una coordenada para I, una coordenada para J y una coordenada para K. Entonces, 21 menos 16 es, en este caso, 5. 15 menos 8 es 7, pero por este menos se hace menos 7. Y 10 menos 7 es 3. Y entonces aquí hemos calculado el producto vectorial entre el vector U y el vector P. Ahora la pregunta es, ¿para qué serían, por ejemplo, utilizados el producto escalar y el producto vectorial en cuanto a ejercicio de vectores? Pues vea de que con el producto escalar nosotros podemos calcular el ángulo existente entre dos vectores. Vea que la pregunta dice, sean los siguientes vectores en R3, es decir, tienen tres componentes, ¿no?
hallar el ángulo formado por dichos vectores. Hay una fórmula que nos va a permitir calcular el ángulo formado por dos vectores. Esa fórmula es la siguiente. El ángulo alfa es igual al coseno de la menos 1 del producto escalar de u por b sobre el módulo de u por el módulo de b. Cuando hablamos de módulo, estamos hablando del tamaño del vector. Es decir, yo puedo calcular cuánto mide el vector desde su punto inicial hasta su punto final. Por lo tanto, la norma de un vector se calcula utilizando la siguiente fórmula: raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada componente del vector. Por lo tanto, lo que yo puedo hacer acá es lo siguiente. En este ejercicio lo que voy a hacer es, en primera instancia voy a calcular el producto escalar del vector u por el vector b. Entonces, el producto escalar del vector u por el vector b va a ser, ¿no es cierto?, multiplicar las componentes correspondientes en cada vector. Es decir, que aquí, por ejemplo, yo voy a tener en primera instancia 1 multiplicado por 2 en la componente x, ¿no? Más 4 multiplicado por 3 en la componente y, más 5 multiplicado por 4 en la componente z. Y eso me va a dar 1 por 2, 2, 4 por 3, 12, y 5 por 4, 20. Lo cual me da una suma de 34. Es decir, ya tengo el producto escalar entre estos dos vectores. A continuación, lo que voy a hacer, ¿no es cierto?, es lo siguiente. Aquí vamos a colocar solución. Y acá lo que vamos a hacer es aclarar de que nuestro primer paso fue el cálculo del producto escalar entre u y b, ¿no? En primera instancia. Bien. Luego, en segunda instancia, lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Vamos a calcular la norma de cada vector. Entonces aquí vamos a decir, ¿no es cierto?, en esta parte, segundo paso, cálculo de la norma de cada vector. Norma, que es el tamaño de cada vector. Perfecto. Entonces, esto significa de que aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como ya conocemos las coordenadas de los vectores u y b, entonces, por la fórmula que aquí está planteada, de manera general, la norma o tamaño de cualquier vector se aplica usando esta fórmula. Podemos aquí remarcar. Entonces, para hacer el cálculo de la norma o tamaño del vector u, aplicamos la fórmula: norma o tamaño del vector u es igual a la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado más la componente z al cuadrado. Aplicando la calculadora, tenemos que la norma de u es de 6.48. Unidades de longitud, porque no está establecido si es centímetros, metros o kilómetros. Luego hacemos el cálculo de la norma o tamaño del vector b. Y aquí el vector b tiene sus coordenadas conocidas y aplicamos la misma fórmula. Norma de b es igual a la raíz cuadrada de la coordenada x al cuadrado más la coordenada y al cuadrado más la coordenada z al cuadrado. Entonces aquí sería 2 al cuadrado 4, más 3 al cuadrado 9, más 4 al cuadrado 16, sumando todo eso y sacando la raíz cuadrada de ese resultado, nos da que la norma o tamaño del vector b es 5.38. De aquí entonces podemos decir, con la fórmula que establecimos acá, para poder calcular el ángulo entre dos vectores, de que ya tengo todos los datos para encontrar la solución. Entonces aquí tenemos el cálculo del ángulo formado por dichos vectores. Podemos tomarlo como un tercer paso.
Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Aquí lo que va a pasar es lo siguiente. En este caso, vamos a tener que para calcular el ángulo entre dos vectores, eso va a ser igual al coseno a la menos uno de u por b sobre la norma de u por la norma de b. Y esos son datos que ya conocemos. Así que el ángulo alfa va a ser igual al coseno a la menos uno de u por b, que nos dio 34, sobre la norma de u, que nos dio 6,48, por la norma de b, que nos dio 5,38. Por lo tanto, aplicando la calculadora y haciendo operaciones matemáticas correspondientes, llegamos a la conclusión de que el ángulo alfa había sido de 12 grados. Es decir, este es el ángulo formado por estos dos vectores. Aquí entonces estamos viendo una aplicación, por ejemplo, del producto escalar, ¿no? Que el producto escalar nos sirve para calcular el ángulo existente de dos vectores. Y luego está un siguiente ejercicio que dice lo siguiente. Sean los siguientes vectores en área 3, es decir, los vectores que vamos a utilizar están en el espacio tridimensional, coordenada X, Y y Z. Hallar el área formada por dichos vectores. El mensaje que estamos recibiendo acá entonces es que con el producto escalar nosotros podemos calcular ángulos, como por ejemplo el ángulo formado por dos vectores. Y con el producto vectorial vamos a poder calcular el área formada por dos vectores. Entonces, el área formada por dos vectores es igual al valor absoluto del producto vectorial de u por b. Ahora, cuando hablamos del valor absoluto del producto vectorial de u por b, recuerden de que este valor absoluto significa que yo, cuando tenga este resultado, le debo calcular su norma o tamaño, es decir, un valor absoluto. En este tema significa que nosotros le vamos a calcular la norma a ese vector. O sea, le vamos a calcular el tamaño de ese vector. Y para calcular el tamaño del vector, obviamente, primero debo conocerlo. Entonces aquí U por B va a ser igual a una matriz, pongo IJK, coordenadas del vector U, coordenadas del vector B, y empiezo a hacer el procedimiento como habíamos mencionado anteriormente. Entonces, para que esto quede claro, ¿no es cierto? Vamos a decir de que U por B va a ser igual a lo siguiente. Bueno, aquí lo que quiero mostrar es que se va a eliminar los elementos de la columna I, ¿no es cierto? Y aquí entonces me va a quedar este resultado. 4 por 4, 16, y 3 por 5, 15. ¿Qué podemos explicarlo de aquí directamente? Empezando con el signo más, y esto le corresponde a la coordenada final de I. Luego tengo menos, porque los signos son intercalados siempre, y ahora lo que va a pasar es que vamos a eliminar la columna de J. Para eliminar la columna de J, lo que va a pasar es lo siguiente. Una vez que nosotros tengamos eliminada esa columna, ¿no es cierto? Aquí nos va a quedar el problema así. Elimino este 3 y elimino este 4. Entonces me va a quedar 1 por 4, 4 y 2 por 5, 10. Recordemos de que cuando multiplicamos así, en este sentido, si me sale más, pongo menos. Si me sale menos, pongo más. Es decir, la diagonal secundaria tiene nombre técnico, diagonal principal, diagonal secundaria. La diagonal secundaria cambia de signo. Entonces, 1 por 4, 4, 2 por 5, 10, pero yo menos 10. Y aquí son los valores para J. Y luego está, digamos, lo que corresponde a K. Para eso, más, menos, nos toca más. Vamos a eliminar la columna de K, ¿no es cierto? Y esto nos va a quedar así. Eliminando esta columna de acá, obtenemos los siguientes resultados. 1 por 3 es 3,
y 2 por 4 es 8, pero debo colocar menos 8 y aquí va a estar K. Listo. 16 menos 15 es 1, 4 menos 10 es menos 6, pero con este menos se hace 6, y 3 menos 8 es menos 5, y con este más sigue siendo menos 5. Entonces ya tengo las coordenadas del vector U por B, vectorialmente. Ahora, este valor absoluto significa que a este resultado yo le debo aplicar la fórmula para calcular el tamaño del vector. Entonces digo, el tamaño o norma de U por B va a ser igual a la raíz cuadrada de la componente I al cuadrado más la componente J al cuadrado más la componente K al cuadrado. Así que haciendo operaciones, aquí me va a quedar 1 al cuadrado 1, 6 al cuadrado 36, 5 al cuadrado 25, sumando el argumento de esta raíz y sacando la raíz de la misma, tengo como respuesta final 7,87 unidades de longitud al cuadrado. O también se puede poner como unidades de superficie, porque el área se mide en centímetros cuadrados, metros cuadrados o kilómetros al cuadrado. Como no está especificada la unidad, entonces lo que está pasando ahorita en este momento es que nos interesa solamente, ¿no es cierto?, encontrar los resultados por en cuanto de manera numérica y ya le estamos dando como una especie de sentido a los resultados. Vea de que el producto escalar es propicio para calcular ángulos entre dos vectores y el producto vectorial es propicio para calcular el área formada por dos vectores. La diferencia del producto escalar con el producto vectorial es que el producto escalar genera un resultado numérico que puede ser positivo o negativo y el producto vectorial genera un nuevo vector que se calcula con la ayuda de, vean, las matrices y las determinantes. Porque aquí, si ustedes se han dado cuenta, hemos aplicado en pocas palabras el método de cofactores donde dijimos de que el método de cofactores había una ley de signos, por eso que es más, menos y más. Esta es la explicación por el cual, digamos, hemos obtenido este tipo de situación y desarrollo en cuanto a la solución de estos problemas. Entonces, mis estimados jóvenes, lo que hemos hecho acá es una pequeña introducción a lo que corresponde el análisis de vectores. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de las operaciones fundamentales que se pueden hacer con un vector o dos o más, son la suma, la resta, la multiplicación por un escalar, la multiplicación escalar y la multiplicación vectorial. Es decir, el producto de un vector por un escalar, el producto escalar y el producto vectorial. Recalquemos una vez más de que para poder sumar, restar, multiplicar vectores, estos necesariamente le deben pertenecer al mismo espacio. Es decir, si yo quiero sumar un vector en R2, debo sumarlo con otro vector que le pertenezca al espacio R2. Si yo tengo un vector en R3, debo sumar ese vector con otro vector que le pertenezca a R3. Y así sucesivamente. Si tengo un vector en R4, porque ojo, los vectores pueden tener n valores en sus coordenadas, vectores con 2 coordenadas, con 3 coordenadas, con 4 coordenadas, con 5 coordenadas, n coordenadas. Entonces un vector en R4 con 4 coordenadas solo puede ser sumado, restado o multiplicado con otro vector que le pertenezca al mismo espacio, es decir, que también tenga 4 coordenadas. Bien, mis estimados jóvenes, esperando de que esto haya quedado entendido en cuanto a una pequeña introductoria a lo que vamos a ver en cuanto al nuevo tema de vectores, me despido de ustedes muy atentamente, esperando de que esto haya quedado claro y pues será hasta una siguiente oportunidad. Mis estimados jóvenes, muchas gracias por su presencia, bendiciones, nos vemos en la siguiente clase.